Mi padrastro quiere que sea la niñera gratis de sus hijos mientras mi madre está en el hospital porque ahora es el que da las órdenes, pero luego se queda sin mi madre y sin sus hijos cuando se lo ordenan. No sé si alguien va a leer esto o si solo será una forma de sacar lo que llevo adentro, pero siento que ya no puedo más. Vivo en una situación que se ha vuelto cada vez más difícil de soportar, y no sé si soy yo la que está siendo egoísta o si realmente me están pidiendo demasiado. Para darles un poco de contexto, me llamo Sara y tengo 15 años. Vivo en una pequeña ciudad de los Estados Unidos con mi mamá y mi padrastro. Mis padres se separaron cuando tenía 9 años, y desde entonces he vivido con mi mamá. Después de la separación, mi papá se mudó a otro país por trabajo, algo que en su momento no entendí del todo. No fue fácil para mí que se fuera, pero quedarme con mi mamá era la opción más razonable. Aquí tenía mis amigos, mi escuela, mi vida. Las cosas entre mi mamá y yo siempre fueron buenas. Éramos solo nosotras dos, y aunque no teníamos mucho dinero, estábamos bien. Siempre me sentí segura con ella, y aunque a veces extrañaba a mi papá, sabía que estaba haciendo lo que tenía que hacer para seguir adelante con su vida. Nos hablábamos por teléfono, y me contaba cómo iban las cosas en su trabajo y cómo era el lugar donde vivía. Me prometía que vendría a visitarme cuando pudiera, y aunque esas visitas no pasaban con tanta frecuencia como me hubiera gustado, al menos teníamos contacto. Un par de años después de la separación, mi mamá empezó a salir con un hombre. Al principio no me lo tomé demasiado en serio. Pensé que sería algo temporal, un novio más que no iba a quedarse por mucho tiempo, pero me equivoqué. Este hombre, a quien llamaré Steve, no solo se quedó, sino que eventualmente se convirtió en mi padrastro. Y con él llegaron sus 3 hijos, que en ese momento eran mucho más pequeños de lo que son ahora. Al principio, traté de adaptarme a la nueva dinámica familiar. Era raro tener a otros niños en la casa, pero no les prestaba mucha atención. Mi mamá estaba contenta con Steve, y eso era lo más importante para mí. No me involucraba mucho con mis nuevos hermanastros, pero tampoco me molestaban. Simplemente, convivíamos en la misma casa sin mayores problemas. Eran niños, después de todo. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. No puedo decir exactamente cuándo me di cuenta de que algo andaba mal, pero creo que fue cuando comencé a notar cómo trataban a mi mamá. Los comentarios pasivo-agresivos que hacían sobre ella me incomodaban. Eran cosas que claramente no habían salido de sus bocas de manera espontánea, sino que alguien se las había enseñado. Por ejemplo, solían decir cosas como, mi mamá dice que tu mamá no sabe cocinar como las mamás que cuidan bien a sus hijos. O cuando mi mamá compraba ropa nueva, siempre venía el comentario de, mi mamá dice que esa ropa parece barata, pero está bien, no todos tienen buen gusto. Mi mamá, que siempre había sido una persona fuerte, parecía no reaccionar a esos comentarios, pero yo los veía. La herían, aunque tratara de disimularlo. Y no era difícil darse cuenta de dónde venían. La madre de mis hermanastros, la exesposa de Steve, era una mujer que claramente seguía resentida por el hecho de que él la hubiera dejado. En varias ocasiones coincidieron cuando mi mamá fue a recoger a los niños, y aunque no fueron muchos encuentros, fueron lo suficientes como para ver que esa mujer tenía un problema con mi mamá. Recuerdo una vez en particular cuando fuimos a recoger a los chicos después de una visita con su madre. Mientras mis hermanastros juntaban sus cosas y las subían, todos nos quedábamos en la puerta charlando. Hasta que en un momento la exesposa de mi padrastro le dijo, no es fácil conseguir un hombre cuando tienes 3 hijos que cuidar, luego de que mi madre le preguntaba si tenía planes para el fin de semana, haciendo un poco de conversación trivial con ella. Luego dijo que ella sabía de lo que hablaba, porque incluso perdió el suyo con otra mujer debido a eso. Lo cual fue muy incómodo, porque daba a entender que mi madre le había robado a su esposo, cuando en realidad ellos ya llevaban como 2 años de divorciados para cuando comenzaron a salir. Así que mi madre, que se notaba molesta, le dijo que tal vez eso lo podría haber pensado antes de poner una fábrica de bebés. Quizás fue un poco hiriente lo que dijo mi madre, pero ten en cuenta de que esto fue luego de que sus hijastros comenzaran a decirle cosas horribles en casa, y que mi madre supiera que ellos lo decían porque era lo que su madre les decía o lo que escuchaban oírla decir en su casa. Mi padrastro, Steve, intentaba mantener el orden en la casa. Cada vez que escuchaba a sus hijos hacer algún comentario hiriente, los regañaba. Pero yo sabía que eso no iba a detenerlos. La verdadera fuente de esos pensamientos era su madre, y por más que Steve intentara corregirlos, ella seguía sembrando esas ideas en sus cabezas. Él incluso llegó a hablar con ella, diciéndole que dejara de ponerle esas ideas a los niños, pero ella siempre lo negaba. No sé de qué hablas, mis hijos solo dicen lo que ven. No tienen filtro, no saben mentir, era su respuesta habitual. La situación era incómoda, pero yo trataba de no involucrarme demasiado para no escalar las cosas, dejaba que los adultos se encarguen. No eran mis hijos ni mi problema, aunque me dolía ver a mi mamá pasar por eso. Aunque si los escuchaba decir algo malo de mi madre frente a mí, cuando mi madre no estaba presente, solía decirles algo o la defendía.
No solo porque era mi madre, sino porque también me parecía lo correcto. Pero hace una semana todo cambió. Mi mamá tuvo que someterse a una cirugía importante y ha estado en el hospital recuperándose desde entonces. No sé si fue porque estaba tan concentrada en su salud, pero parecía aliviada de no tener que estar en casa durante un tiempo. La situación en casa no era fácil para ella, y ahora, sin ella aquí, las cosas se han vuelto imposibles para mí. Desde que mi mamá se fue al hospital, mi padrastro comenzó a pedirme que hiciera más cosas en la casa. Eso no me molestaba al principio. Ya ayudaba con las tareas del hogar antes, y no me importaba contribuir un poco más ahora que mi mamá no estaba. Sin embargo, lo que comenzó como pequeñas solicitudes se fue convirtiendo en una serie interminable de responsabilidades. Steve empezó a exigirme que me hiciera cargo de mis hermanastros, no solo ayudando con las tareas de la casa, sino también cuidando de ellos como si fuera su niñera. Y no eran simplemente pedidos de ayuda, sino que me lo exigía como si fuera mi jefe. Al principio, pensé que podía manejarlo. Me levantaba temprano para prepararles el desayuno, me aseguraba de que hicieran su tarea y los ayudaba con lo que podía. Pero rápidamente me di cuenta de que estaba descuidando mi propia vida. Mis estudios comenzaron a sufrir, no tenía tiempo para concentrarme en mis tareas escolares, y me estaba estresando cada vez más. Intenté hablar con Steve sobre esto. Le expliqué que no me importaba ayudar, pero que no podía hacer todo sola. También le sugerí que los niños, al menos los mayores, podrían ayudar un poco. No estoy diciendo que el de 6 años haga las tareas del hogar, pero el de 10 podría recoger sus cosas o poner la mesa. Pensé que era una sugerencia razonable, pero Steve no lo vio de esa manera. Me miró directamente a los ojos y me dijo que, mientras mi mamá no estuviera, era mi responsabilidad hacerme cargo de todo. No iba a contratar a alguien para que ayudara, y según él, no tenía otra opción más que obedecer. Su respuesta fue muy clara: no te estoy pidiendo tu opinión, Sarah, te estoy dando una orden. Mientras vivas en esta casa, harás lo que yo te diga. Y es aquí donde la situación se vuelve aún más complicada, porque esa casa no es de él. Ni siquiera es de mi mamá, es de mi papá. Mi papá nos dejó la casa cuando se mudó al extranjero, porque no la iba a utilizar, y no quería complicarse la vida alquilando desde tan lejos o pagarle a alguien para que lo hiciera. Además, mi madre en este momento estaba alquilando la suya, y le pareció buena idea dejárnoslas para que la utilizáramos mientras él no estuviera aquí. Así que técnicamente, Steve está dando órdenes en una casa que ni siquiera le pertenece. No quiero contarle a mi mamá todo esto porque sé que ya tiene suficientes cosas en que pensar. Ella está en el hospital, recuperándose de una cirugía, y lo último que necesita es más estrés. La visito cuando puedo, pero no he mencionado nada de lo que está pasando en casa. No quiero preocuparla más de lo que ya está. También he considerado contarle a mi papá. Pero, honestamente, no sé qué podría hacer él desde tan lejos. Lo más probable es que se enoje y le grite a Steve por teléfono, pero eso no resolvería nada. No quiero causar un conflicto mayor, pero al mismo tiempo, no sé cuánto más puedo aguantar. Lo único que me mantiene cuerda es saber que en 2 días mis hermanastros volverán con su madre, y podré tener algo de tiempo para mí misma. Pero sé que no va a durar mucho. En cuanto regresen, todo va a empezar de nuevo. Así que aquí estoy, preguntándome si soy yo la que está siendo egoísta por no querer hacer todo esto. ¿Es realmente mi responsabilidad hacerme cargo de la casa y de los niños mientras mi mamá no está, o están abusando de mí al pedirme tanto? No soy su madre, no debería tener que ocuparme de todo. Pero al mismo tiempo, me siento culpable por no querer ayudar más. No quiero que mi mamá se preocupe, pero tampoco puedo seguir viviendo así. No puedo sacrificar mi educación y mi bienestar por algo que no debería ser mi problema. Actualización 1. La verdad, me alivió mucho leer que no soy yo la que está siendo egoísta en esta situación. A veces, cuando estás metido en algo así, es difícil ver las cosas con claridad, especialmente cuando eres una niña y el adulto a cargo debería ser el responsable. Pero después de leer los comentarios, me di cuenta de que no soy la mala por sentirme sobrecargada. La mayoría coincidió en que mi padrastro es quien debería estar manejando esto, ya que son sus hijos. Muchos me dijeron que incluso he hecho demasiado al ayudar con todo lo que se me ha pedido, y que debería priorizar mis estudios y mi propia vida. Es cierto que no he podido estudiar casi nada en estos últimos días, y eso ha empezado a afectarme. He desaprobado un par de exámenes importantes, y eso me tiene bastante preocupada. Además, tengo varias tareas que no he podido terminar, y siento que cada vez estoy más atrasada. Esto no solo me afecta a nivel académico, sino que también me genera muchísima ansiedad, porque sé que el tiempo está corriendo y no tengo espacio para ponerme al día. Estos días en los que mis hermanastros han estado en casa de su madre han sido un alivio total para mí. Finalmente, he tenido algo de tranquilidad para concentrarme en mis estudios y organizarme un poco, pero al mismo tiempo, es tanta la cantidad de trabajo que tengo acumulado que no me alcanza el tiempo.
A pesar de que he tratado de aprovechar al máximo este respiro, sé que en pocos días mis hermanastros volverán, y eso va a traer de nuevo el caos a mi vida. No puedo sostener este ritmo por mucho más tiempo. Necesito una solución más permanente. Y ni siquiera tengo vida social. No he podido ver a mis amigos o hacer otra cosa, ya que el poco tiempo libre, que ni siquiera llamaría tiempo libre, ya que es tiempo en el que debería estar ocupada con mis estudios, lo utilizo para visitar a mi madre en el hospital. Para empeorar las cosas, mi mamá saldrá pronto del hospital, lo que en principio debería ser una buena noticia, pero también significa que necesitará hacer reposo en casa. No podrá hacerse cargo de las tareas del hogar ni mucho menos de mis hermanastros, y tampoco quiero que lo haga. Lo último que deseo es que se esfuerce más de la cuenta mientras está recuperándose. Esto me pone en una posición muy difícil, porque aunque me encantaría que las cosas volvieran a la normalidad, sé que no será posible por un buen tiempo. Y mientras tanto, mi padrastro sigue esperando que yo me haga cargo de todo. Desde que mi mamá se fue al hospital, Steve no ha bajado la intensidad con sus demandas. Aunque mis hermanastros no están aquí en este momento, él sigue exigiendo que haga cosas como limpiar la casa, cocinar para él y hasta cortar el césped del jardín. Sin embargo, ahora solo hago lo mínimo para que la casa no se convierta en un desastre total, limpio las áreas comunes lo suficiente para que no se vea desordenada y cocino mi propia comida. No pienso cocinar para él ni hacer tareas extra que claramente no me corresponden. Obviamente, esto ha desatado algunas discusiones entre nosotros. Cuando Steve llega de trabajar por la noche, lo primero que hace es revisar la casa para ver si todo está en orden. Si ve que no he hecho algo que él esperaba que hiciera, empieza a quejarse y a decirme que estoy siendo irresponsable y desagradecida. Ayer mismo tuvimos una discusión bastante tensa porque, al llegar a casa, se dio cuenta de que no había cortado el césped, algo que él me había ordenado hacer antes de salir de casa por la mañana. Me dijo que no era una huésped en esta casa y que tenía que ganarme el derecho a estar aquí ayudando con las responsabilidades. Mi respuesta fue muy simple, le dije que yo no era su sirvienta, ni mucho menos la madre de sus hijos. Si él quería que el césped estuviera cortado, bien podía hacerlo él mismo o pagarle a alguien. Claramente, no le gustó mi respuesta y terminamos discutiendo por casi una hora. Fue agotador. La tensión entre nosotros se ha vuelto casi insoportable. Cada vez que llegamos a este tipo de situaciones, me siento aún más sola. Estoy lidiando con todo esto por mi cuenta, y cada día siento que estoy caminando sobre una cuerda floja que en cualquier momento puede romperse. Por eso hoy decidí hacer algo diferente. No estaba segura de si era una buena idea, pero ya no sabía qué más hacer, así que me arriesgué. Le mandé un mensaje de texto a la madre de mis hermanastros, la exesposa de Steve. No le conté toda la historia, pero le dije lo suficiente. Le expliqué que Steve me estaba usando para cuidar a sus hijos mientras él estaba fuera, y que me parecía injusto tener que hacerme responsable de algo que no era mi deber. Traté de ser lo más educada posible, porque aunque no me llevo mal con ella, tampoco es que tenga una relación cercana. Sinceramente, no esperaba mucho, pero pensé que valía la pena intentarlo. Para mi sorpresa, me respondió bastante rápido. Su respuesta fue corta y directa: voy a encargarme de esto. No sé exactamente qué quiso decir con eso, pero espero que haga algo al respecto. Quizás hable con Steve o tal vez con los niños. No tengo idea de lo que planea hacer, pero con suerte, su intervención ayudará a aliviar un poco la presión que siento ahora mismo. Sé que esto no va a resolver todos mis problemas, pero es un paso. En este punto, cualquier cosa que haga que la situación mejore, aunque sea un poco, es bienvenida. Solo espero que esta decisión no termine empeorando las cosas entre Steve y yo. Aunque ya hay suficiente tensión entre nosotros, añadir a su exesposa en la ecuación podría ser como echar gasolina al fuego. Aún así, sentí que ya no tenía nada que perder. Actualización 2. Ha pasado solo un día desde que envié ese mensaje a la exesposa de Steve, y honestamente, las cosas no podrían haber salido peor. Pensé que tal vez ella hablaría con él o incluso trataría de encontrar una solución más razonable para todos, pero en lugar de eso, todo se ha desmoronado de una manera que jamás imaginé. Steve llegó anoche a casa más tarde de lo normal. Ya desde que abrió la puerta, pude notar que algo estaba mal. Su rostro estaba completamente desfigurado por la furia, una expresión que nunca antes había visto en él, al menos no así. Normalmente, cuando discutimos, él mantiene un tono frío y distante, pero esta vez fue diferente. Me miró como si fuera la causa de todos sus problemas, y antes de que pudiera decir algo, comenzó a gritar. La primera cosa que salió de su boca fue: ¿cómo te atreves a meterte en mi vida privada? Mi corazón se detuvo por un segundo, y supe de inmediato que mi mensaje a su exesposa había desatado una tormenta. Me quedé en silencio, tratando de mantener la calma, pero él no paraba. Me gritó que no tenía ningún derecho a involucrar a su exesposa en asuntos que no me competen, que no era más que una niña metiche que no entiende nada de lo que está pasando.
Le dije que solo había intentado buscar una solución, que no podía seguir manejando todo sola y que pensaba que ella podía ayudar. Le expliqué que lo hice porque creía que sería lo mejor para todos, pero en ese momento, ya no estaba escuchando. Me interrumpió diciendo que había cometido un error enorme y que, por mi culpa, ahora su exesposa estaba amenazando con pedir la custodia total de mis hermanastros. Según él, ella le había dicho que iba a llevarlo a la corte, que había hablado con un abogado y que iba a argumentar que Steve no es un padre responsable cuando le toca cuidar de los niños. Steve estaba fuera de sí, casi histérico. Empezó a caminar de un lado a otro por la sala, tirando cosas y maldiciendo. Decía que había arruinado todo, que si su ex conseguía la custodia total, perdería a sus hijos para siempre y sería culpa mía. Dijo que ella ya estaba usando el hecho de que yo había tenido que cuidarlo sola como prueba de que él no podía manejar la situación. Traté de defenderme, pero no me dejó. Se acercó a mí con una actitud más agresiva de lo que jamás había mostrado. Estaba enfurecido, y me miraba como si fuera la razón de todos sus problemas. Luego dijo algo que me heló la sangre: más te vale arreglar lo que has hecho, porque si no, puede que tengas que buscar otro lugar para vivir. En ese momento, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Hasta ahora, nuestras discusiones siempre habían sido tensas, pero jamás me había dicho algo tan amenazante. En ese instante, me di cuenta de que estaba realmente en peligro. Mi mente comenzó a dar vueltas, buscando opciones, pero la verdad es que no tengo a dónde ir. Mi mamá todavía está en el hospital, y aunque va a salir pronto, seguirá necesitando reposo y cuidados. No quiero añadirle más preocupaciones, pero después de lo que pasó anoche, siento que ya no puedo quedarme en esta casa. El problema es que no tengo otros parientes a los que pueda recurrir. Mis abuelos viven demasiado lejos, y además, no están en condiciones de recibirme. No tengo hermanos ni tíos con quienes pueda contar. Mi única opción real es llamar a mi papá, pero incluso eso me aterra. Él está a miles de kilómetros de distancia, en otro país, y aunque estoy segura de que haría lo que pudiera para ayudarme, no sé si eso sería suficiente. Steve siguió gritando por un buen rato más, diciéndome que lo había puesto en una situación insostenible, que ahora tendría que gastar dinero en abogados y que eso lo arruinaría. Me hizo sentir que todo lo que ha salido mal en su vida es culpa mía, y no sé cómo lidiar con eso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se fue a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Yo me quedé en la sala, temblando de miedo y sin saber qué hacer. Estuve sentada en el sofá durante horas, tratando de encontrar una salida. En algún momento, pensé en llamar a la policía, pero no sabía qué les diría. No me ha golpeado ni me ha hecho daño físico, pero esa amenaza, esa sensación de que en cualquier momento podría echarme de la casa, es suficiente para que me sienta aterrorizada. Me siento atrapada. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta con llave, aunque no estoy segura de que eso sirva de mucho si él realmente decide hacer algo. No pude dormir en toda la noche. Me la pasé dando vueltas en la cama, con el corazón acelerado, pensando en las posibilidades. Podría intentar hablar con mi mamá, pero sé que no está en condiciones de lidiar con esto ahora mismo. Cada vez que la visito, trato de no mostrarle lo mal que estoy. Ella necesita descansar y recuperarse, no preocuparse por los problemas de la casa. Lo más lógico sería llamar a mi papá. Él siempre ha sido alguien en quien confío, pero también sé que está muy lejos y no podrá venir rápidamente. Además, no quiero que todo esto se convierta en un enfrentamiento entre él y Steve. Hoy por la mañana, Steve apenas me dirigió la palabra. Se fue al trabajo como de costumbre, pero antes de irse, me dejó una nota en la mesa de la cocina diciéndome que debía limpiar toda la casa antes de que volviera. No mencionó nada sobre lo de anoche, pero la amenaza sigue en el aire. No sé qué va a pasar cuando vuelva esta noche. Lo que más me aterra es que no sé cómo detenerlo. Si Steve realmente decide que no quiere que siga viviendo aquí, ¿qué voy a hacer? Estoy en una casa que técnicamente no es suya, pero tampoco es mía. Sé que mi papá nos dejó esta casa, pero si Steve decide echarme, ¿cómo puedo detenerlo? No puedo pagar por un abogado ni tengo a nadie que pueda hacerlo por mí. Estoy atrapada. Tengo miedo de lo que pueda pasar esta noche cuando Steve vuelva a casa. Y, sinceramente, no sé qué hacer. Actualización 3. Primero, quiero agradecer a todas las personas que se preocuparon por mí y me dieron consejos en mi última actualización. Mucha gente me sugirió que llamara a la policía, y aunque estaba preparada para hacerlo si las cosas se ponían feas, al final no fue necesario. Afortunadamente, las cosas no llegaron a un punto tan extremo. Lo que realmente cambió todo fue que decidí contarle a mi papá lo que estaba pasando, y él hizo lo que cualquier buen padre haría, viajó lo más rápido posible para estar aquí. Lo llamé la mañana después de que Steve me amenazara con echarme de la casa. Estaba aterrorizada,
así que tomé mi teléfono y lo llamé. Al principio, no sabía cómo iba a contarle todo. Sentía que me temblaba la voz, y él supo de inmediato que algo no estaba bien. Le expliqué todo lo más rápido que pude, tratando de no romper en llanto mientras le contaba cómo Steve se había vuelto loco, cómo había gritado y me había culpado por todo lo que estaba pasando. Le dije que me había amenazado con echarme de la casa si no arreglaba su situación. Mi papá se quedó en silencio por un momento, y luego su voz cambió. Sonaba más serio y más enojado de lo que jamás lo había escuchado. Me prometió que llegaría lo más rápido posible. Y lo cumplió. No pasaron ni 2 días desde esa llamada cuando, al regresar de la escuela, me encontré con la sorpresa más grande. Entré a la casa y allí estaba, sentado en el sofá del salón, esperándome. Fue un alivio inmenso verlo ahí, y no pude evitar correr hacia él para abrazarlo. No soy de mostrar mucho mis emociones, pero ese día no pude contenerme. Nos sentamos y hablamos durante un largo rato. Le conté más detalles sobre todo lo que había pasado, desde el momento en que mi mamá se fue al hospital hasta el mensaje que le envié a la exesposa de Steve, y cómo todo explotó después. Mi papá me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, pero podía ver en sus ojos el enojo que estaba conteniendo. Aunque siempre ha sido una persona tranquila y racional, pude notar que en ese momento estaba furioso, no solo por lo que había sucedido, sino también por cómo Steve me había tratado. Lo primero que hizo mi papá fue tomar una decisión clara. Steve no podía seguir viviendo en nuestra casa. Aunque habían tenido una relación cordial en el pasado, esto había cruzado la línea, y mi papá no iba a tolerar que alguien tratara de esa manera a su hija. Y tampoco iba a esperar para que Steve se diera cuenta por sí solo. Después de nuestra conversación, mi papá fue directo al asunto. Se levantó del sofá y comenzó a juntar las cosas de Steve. Era como si hubiera estado esperando hacer esto desde el momento en que puso un pie en la casa. Sacó unas cuantas bolsas de basura del armario y empezó a meter todas las pertenencias de Steve, su ropa, sus zapatos, sus herramientas que había dejado por ahí. Durante unas horas, el salón se llenó de cosas que ni siquiera me había dado cuenta de que Steve había acumulado. Poco después, el garaje estaba lleno con las pertenencias de Steve. Todo listo para que las recogiera y se largara. Finalmente, llegó el momento. Steve volvió a casa, como de costumbre, a eso de las 7 de la tarde. No sabía cómo iba a reaccionar cuando viera lo que había pasado en su ausencia, pero confiaba en que mi papá manejaría la situación. Steve entró por la puerta principal, y lo primero que vio fue a mi papá esperándolo en el salón. No había mucho que decir en ese momento. La expresión en el rostro de Steve cambió rápidamente de sorpresa a enojo, cuando se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Antes de que pudiera decir algo, mi papá lo cortó de inmediato. Tenemos que hablar. Fue en ese momento que decidí dar un paso atrás. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Aún así pude escuchar todo. Lo siguiente que escuché fue a mi papá diciéndole que no iba a tolerar lo que había pasado. Le dejó claro que no tenía ningún derecho de tratarme como lo había hecho, y que esa casa no le pertenecía. Steve intentó defenderse, diciendo que todo había sido un malentendido, que yo lo había provocado al meterme donde no me correspondía, pero mi papá no estaba interesado en escuchar excusas. Le dijo directamente que había reunido todas sus cosas y que estaban en el garaje, listas para que las recogiera. Steve intentó resistirse. Dijo que no tenía intenciones de irse de la casa y que él también tenía derecho a estar allí, ya que había estado viviendo con mi mamá durante bastante tiempo. Su respuesta fue clara: esta casa no es tuya, y no tienes derecho a tratar así a mi hija, así que te vas ahora o también puedo decidir en la forma en que te vas. En ese momento, supe que la situación estaba al borde de estallar. Pude escuchar cómo la discusión se intensificaba, con Steve levantando la voz y tratando de imponer su voluntad. Pero mi papá no se dejó intimidar. Le dijo, una y otra vez, que no iba a permitir que alguien como él se quedara en la casa ni un día más. A medida que la tensión crecía, Steve se dio cuenta de que no tenía muchas opciones. Al final del día, él sabía que no era su casa, y no tenía ninguna autoridad legal para quedarse. Después de varios minutos de discusión, Steve finalmente cedió. Lo escuché maldecir en voz baja mientras caminaba hacia el garaje para recoger algunas de sus cosas. Mi papá no se movió del salón hasta que estuvo seguro de que Steve estaba listo para irse. Desde mi habitación, pude escuchar los ruidos de las bolsas siendo arrastradas hacia su coche. Steve estaba furioso, pero sabía que no podía hacer nada para cambiar la situación. Antes de que se fuera, hubo un último intercambio entre él y mi papá. No alcancé a escuchar todo lo que dijeron, pero las palabras finales de mi papá quedaron claras en mi mente: nunca vuelvas a poner un pie en esta casa. Y así, con esas palabras, Steve se fue. Tomó algunas de sus cosas, subió a su coche y salió de la casa, dejando atrás un silencio casi abrumador. Cuando finalmente bajé de mi habitación, mi papá seguía en el salón. Parecía más tranquilo, pero aún se notaba tenso.
Me acerqué a él y le pregunté si todo estaba bien, y me dijo que sí, que ya no tenía que preocuparme más por Steve. Se quedó conmigo un rato más en el sofá, y hablamos de lo que vendría después. Ahora que Steve se ha ido, mi papá y yo estamos esperando a que mi mamá salga del hospital. No hemos querido contarle nada de esto todavía porque no queremos estresarla, pero sabemos que eventualmente tendremos que decirle todo. No sé cómo lo tomará, pero confío en que lo entenderá. Lo importante es que Steve ya no está aquí y que finalmente puedo sentirme segura en mi propia casa. Por ahora, mi papá se va a quedar conmigo hasta que mi mamá vuelva. Vamos a intentar que todo vuelva a la normalidad poco a poco. Aunque sé que las cosas no van a ser fáciles, tenerlo aquí me da la fuerza que necesitaba para enfrentar todo lo que venga. Actualización 4. Han pasado un par de semanas desde la última vez que escribí, y las cosas en casa finalmente están volviendo a una especie de normalidad. O al menos a una nueva normalidad, después de todo lo que ha pasado. Lo más importante es que mi mamá ya está en casa. Después de todo este tiempo en el hospital, finalmente ha vuelto y está descansando, tal como los médicos le recomendaron. El día que la fui a buscar al hospital fue un poco raro, porque mi papá insistió en acompañarme. Mi papá había estado conmigo en todo esto, así que tenía sentido que quisiera estar ahí cuando mi mamá volviera a casa. Cuando llegamos al hospital, mi mamá se sorprendió al ver a mi papá. Se notaba en la cara de mi mamá lo extraño que era para ella ver a su exmarido allí, esperándola para llevarla a casa. Pero después de ese primer instante de sorpresa, se alegró de que estuviera allí. Lo más difícil fue cuando mi papá y yo le contamos todo lo que había pasado durante su ausencia. Habíamos decidido esperar hasta que estuviera en casa, más cómoda, antes de hablar de todo el drama con Steve. Fue difícil encontrar el momento adecuado, pero cuando lo hicimos, mi papá tomó la iniciativa de explicarle lo que había sucedido. Mi mamá escuchó en silencio, sin interrumpirnos, mientras le contábamos cómo Steve me había estado tratando, cómo había perdido el control y cómo, al final, mi papá tuvo que sacarlo de la casa. Su expresión pasó de la sorpresa al enojo y luego a una tristeza profunda. Cuando terminamos de hablar, ella solo asintió, como si estuviera procesando todo lo que acababa de escuchar. Finalmente, se volvió hacia mí y me dijo que debería haberle contado todo desde el principio, que ella no habría querido que pasara por todo eso sola. Pero mi papá intervino y le dijo que no era necesario que lo supiera en su momento, porque estaba recuperándose. Sin embargo, mi mamá estuvo de acuerdo con mi papá en algo importante, que debería haberle contado a él lo que estaba pasando mucho antes de que las cosas se salieran de control. No me lo dijo con tono de reproche, pero me hizo darme cuenta de que tendría que haber confiado en mi papá antes, en vez de tratar de manejarlo todo sola. Esa conversación llevó a una decisión importante. Mi mamá está decidida a pedirle el divorcio a Steve. Después de escuchar todo lo que hizo en su ausencia, no puede imaginarse continuar en una relación con él. No podía creer que Steve, con quien había compartido años de su vida, hubiera actuado de esa manera tan cruel y egoísta. Desde que mi mamá volvió a casa, las cosas han sido mucho más tranquilas. Mi mamá está descansando, y yo he estado ayudando con las tareas del hogar, pero no es nada comparado con el trabajo que Steve me obligaba a hacer. No siento esa presión constante de tener que cuidar de todo y de todos. Por otro lado, mi papá también ha vuelto a su trabajo. Después de asegurarse de que las cosas estaban bajo control y que mi mamá estaba bien, se fue de regreso al extranjero. Fue triste despedirme de él, pero saber que estuvo aquí cuando más lo necesitaba me dio una paz y una confianza que no había sentido en mucho tiempo. Me dijo que, a partir de ahora, iba a estar mucho más pendiente, que no me iba a dejar sola otra vez. Mi mamá está de buen ánimo, y aunque está enfocada en su recuperación, también ha comenzado a hacer planes para el futuro, pensando en cómo manejará el divorcio y reorganizará su vida sin Steve. También puede estar más tranquila por no tener que lidiar con sus hijastros. A pesar de todo lo que pasó, siento que estamos en el camino correcto. Mi mamá y yo hemos hablado mucho más en estas últimas semanas que en todo el año anterior. Steve ya no es parte de nuestras vidas, y aunque todavía falta mucho para que todo esté completamente resuelto, al menos siento que puedo respirar de nuevo. Actualización 5. Han pasado algunos meses desde la última vez que escribí. Lo más importante es que mi mamá finalmente consiguió el divorcio de Steve. Ella parece más tranquila, más relajada, y aunque todo este tiempo fue difícil, creo que ambas hemos salido más fuertes de esto. Mi mamá fue muy firme en el proceso de divorcio. Después de todo lo que sucedió, no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro. Steve trató de poner excusas, como siempre, pero al final no tenía mucho con qué defenderse. El hecho de que me tratara como lo hizo durante la ausencia de mi madre fue la gota que colmó el vaso, y no había vuelta atrás. Mi mamá tuvo claro desde el principio que no quería seguir con él. Otra gran noticia es que mi papá ha vuelto al país. Después de años trabajando en el extranjero, su empresa decidió traerlo de vuelta, y con un ascenso. Es algo que nunca me hubiera esperado, pero me hace muy feliz.
Durante todo este tiempo, siempre sentí que había una barrera entre nosotros debido a la distancia, y aunque hablábamos y tratábamos de mantener el contacto, no era lo mismo. Ahora, con él aquí, cerca de mí, siento que podemos reconectar de una manera diferente. Mi papá está emocionado por este nuevo capítulo de su vida. No solo ha vuelto con una mejor posición en su empresa, sino que también está feliz de poder estar más cerca de mí y de poder participar más activamente en mi vida. Ya no tendrá que preocuparse por estar tan lejos y solo poder apoyarme desde la distancia. Ahora podremos vernos con más frecuencia. En cuanto a Steve, las cosas han seguido complicándose para él. Hace unos meses, la exesposa de Steve se puso en contacto conmigo. Fue algo inesperado, pero me pidió un favor importante, que testificara en contra de Steve en su proceso de custodia. Me explicó que quería demostrar en la corte que Steve no era un buen padre y que, en su ausencia, había dejado toda la responsabilidad de sus hijos en mis manos, una niña de 15 años, lo cual obviamente no era algo aceptable. Así que acepté. Testifiqué y conté todo lo que pasó, cómo Steve me obligaba a hacerme cargo de todo, cómo me dejó sola con sus hijos y cómo llegó al punto de amenazarme con echarme de la casa. No estoy segura de cuánto ayudó mi testimonio en el proceso de custodia, porque era mi palabra contra la de él, pero lo que sí sé es que ahora la exesposa de Steve tiene la custodia mayoritaria de los niños. Steve todavía los ve, pero ya no tanto como antes. A veces me pregunto si todo esto que ha pasado ha sido para mejor. Aunque estos meses han sido difíciles, creo que todos hemos salido más fuertes de alguna manera. Mi mamá ya no tiene que lidiar con una relación tóxica, mi papá está de vuelta y yo siento que he aprendido a ser más fuerte y más independiente, ya que pasar por algo como esto te hace crecer muy rápido. Ahora solo queda seguir adelante y ver qué trae el futuro.